Aprender para Triunfar. Y el día de hoy vamos a estar aquí desde Radio Esperanza con un tema muy interesante que tiene que ver con esta conmemoración del Día Internacional de la Lucha de la No Violencia contra las Mujeres. La Organización de las Naciones Unidas conmemora los 16 días de activismo contra la violencia de género, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre de cada año. Este año el lema de la campaña para el 2021 es Únete, pinta el mundo de naranja, para poner fin a la violencia contra las mujeres hoy. Y cada 25 del mes hay un seguimiento de las acciones respecto a este tema, ya que las estadísticas muestran que 1 de cada 5 mujeres ha sufrido violencia, según los datos de la ONU en 2020. Y entonces, para que estés en contacto con nosotros en esta tarde y te informes y compartas la información con otros y otras, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, danos un like y activa la campanita para notificaciones. Estamos como Radio Esperanza 961 FM. También puedes descargar los audios en Spotify, danos like y también ahí nos puedes seguir, o puedes visitar nuestra página de Facebook. Estamos como Radio Esperanza 961 FM. También nos puedes escuchar por internet a través de la radio. Estamos como www.radioesperanza961.com, o nos puedes escuchar también a través de tu radio en el 96.1 FM. También te puedes contactar con nosotros al WhatsApp al 464-6525000, y en la cabina nos puedes llamar para decirnos tus inquietudes al 464-690-9601. Y entonces, ya teniendo todas nuestras líneas, nuestras redes sociales dispuestas para ti, vamos a empezar con este tema que se llama Mujer, Violencia y Consumo de Drogas. Mi nombre es Alejandra González, soy psicóloga del Centro de Integración Juvenil de aquí de Salamanca, y hoy nos acompaña un compañero y colega del Centro de Integración Juvenil, que es el doctor Giancarlos Cruz Marín, que nos estará hablando de este tema. Bienvenido, Giancarlo. Muchas gracias. Y bueno, justamente en el marco de este 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres, es importante hablar de cómo toda esta cuestión del consumo de sustancias se ve impactada por la violencia. Y para empezar, digamos, con el tema justamente, primero nos gustaría que el doctor nos definiera qué es eso de la violencia, porque muchas veces solamente lo identificamos como una cuestión de golpes o la violencia física, pero se nos olvida o no visibilizamos otro tipo de violencias. Doctor, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué es la violencia? Muy bien, primero vamos a ver la definición de la violencia, ¿sale? Y hay varios tipos de violencia, ¿sale? Vamos a ir definiendo uno, pero nos vamos a centrar más ahorita en la violencia que es hacia la mujer, ¿sale? Pero iniciaremos con la definición de violencia, ¿sale? Que es la práctica de fuerza, ¿sale? Llámese física o verbal, ante una persona, animal o objeto. No necesariamente tiene que ser ante una persona, también puede ser contra un animal o contra un objeto, ¿sale? Esta puede ser de manera voluntaria o involuntaria, también puede ser involuntariamente y también se le puede conocer como violencia, ¿sale? Y de aquí tenemos varios tipos de violencia. Uno de estos es violencia de género. La violencia de género, hablamos de que es daño dirigido a alguna persona o algún grupo de personas por su género. Por ejemplo, al dar un ejemplo es burlarnos al usar algún color rosa, un hombre, pues a veces nos burlamos de él, eso es violencia de género, o una mujer, algún color azul, y burlarnos también él considera violencia de género. Ahí entran los dos, el hombre como la mujer. Pero ahorita, como estamos hablando de la violencia de la mujer, y vamos a hablar de violencia de pareja, ¿sale? Y la violencia de pareja nos hablan de que hay varios tipos, ¿sale? Podemos tener violencia económica, aquí es cuando, por ejemplo, cuando la mujer no se le deja trabajar, ¿sale? O prepararse, ¿sale? Es una violencia de tipo económica. También podemos tener la violencia psicológica.
miedo a amenazas. Ujú. También tenemos otro tipo de violencia emocional. Ujú. Por ejemplo, la autoestima, ofenderlas. También tenemos violencia física, que esa es la que más estamos acostumbrados a ver, pues, que son los golpes. Y también tenemos violencia sexual. Ujú. No son estos tipos de violencia que tenemos. Así es, y se habla que justamente la característica o lo que sustenta esta violencia es el abuso de un poder, el pensar que yo como persona tengo este lugar donde tengo un poder y generalmente abuso de esa condición o de esa posición y que como bien dice el doctor, se manifiesta de mil formas y que muchas veces solamente pensamos en denunciar cuando hay violencia física que tiene que ver justo lo que menciona con los golpes, con los moretones, con jalones de cabello y que una de las características de la violencia es que a veces justo empieza por algo muy sutil, por algo que a veces hasta en el noviazgo pensamos que es parte del jugueteo y que si nos pellizcan o si nos celan y empieza esta violencia a subir y que la problemática se llega a agravar justamente cuando hay consumo de sustancias, ¿no? Ujú. Y que muchas veces también se incrementa o va acompañada una de otra. Tú mencionabas, doctor, esta parte de la violencia física, pero también de la violencia sexual, de la violencia económica y muchas veces no van aisladas, va una con otra, pero hablando de las mujeres, esta parte del consumo de sustancias sabemos que es un factor que incrementa la violencia, Ujú. pero que también en las mujeres se estigmatiza, eh, se, se ve como más mal visto, digamos, el hecho que tenga consumo, pero también vamos a ir viendo que tiene consecuencias como muy específicas, ¿no? Entonces, ¿qué más nos quisieras decir sobre estos tipos de violencia y esto que mencionabas de la violencia de pareja, por ejemplo? Sí, así como lo mencionaba la doctora Alejandra, la sustancia, ya hablándolo en relación al consumo de drogas, la sustancia que más está relacionada con la violencia hacia la mujer es el alcohol, ¿sale? No solamente, aunque sea la principal, no solamente tenemos este tipo de droga. También tenemos el crack, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas que también pueden propiciar a que pueda haber estas lesiones, ¿sale? Pero ahorita el alcohol es la principal, ¿sale? Voy a hablar un poquito de estadística. Ujú. La ONU nos dice que aproximadamente, como lo dijo la doctora, eh, aproximadamente el 35% de las mujeres han sufrido violencia de género. Estamos hablando de pues, un tercio prácticamente, un poquito más de un tercio de la población que sufre estos abusos. Perdón, ¿y qué crees, Jan? Que justamente también en estas estadísticas que mencionas, ahorita con la cuestión de la pandemia, se dobleteó, porque se habla que ahorita en el 2020 sobre todo, y lo que va el de 2021, se incrementó a 66.1 y que esto es generalmente en los hogares, ¿no? En los hogares se duplicó esas cifras. Entonces aumentó con la pandemia Así y la es. relación que tenemos ahí en la casa con pues, encerrarnos. Que estamos encerrados y que justamente si no hay como una serie de elementos en la comunicación, en la expresión de afectos, en este establecer como los espacios y los límites, justamente, y el consumo de sustancias, que también justo una de las sustancias que se incrementó mucho, curiosamente a inicios de la pandemia, bajó el consumo de sustancias ilegales, pero se incrementó el consumo de alcohol y tú bien lo señalas que eso está muy asociado con la violencia. ¿Qué más, Jan? Uh-huh. Otro dato importante es que aproximadamente el 7% de las mujeres han sufrido algún tipo de violación. Uh-huh. También hablamos un poquito de que el 20% de los hombres que han buscado ayuda para dejar las drogas, este 20% ha provocado, propiciado violencia de género. Uh-huh. Entonces está muy en relación
pues con el que seamos más agresivos, ¿sale? Todas estas drogas. Bueno, perdón, fíjate que ahorita con lo que tú estás mencionando y en esta cuestión de la violencia de género justamente se habla que las mujeres somos más receptoras de violencia y que justamente marcan estas estadísticas y que esto también tiene que ver con atentar contra la vida y la dignidad por el simple hecho de ser mujer. Pero en los hombres, esta cuestión de la violencia y ese incremento de consumo de alcohol nos habla de esta educación que hemos generado como cultura, como sociedad, en que los hombres compiten unos con otros para ser o para demostrar que ser más hombres, ¿no? Y que justo también manifiesta o se ve reflejado en ese consumo de sustancias, ¿no? No sé, de las prácticas comunes entre los varones a veces con esta cuestión de consumo es que ver quién aguanta más, ¿no? Hay una frase entre los pacientes, no me dejará mentir Jan, que de repente ellos dicen, es que de repente yo voy a una reunión y yo no quiero beber o voy con todas las ganas de no beber porque me trae problemas, porque me torno violento con mi familia o porque simplemente me ausento porque estoy con la borrachera y con la cruda y entonces no convivo con la familia, pero llego a una reunión y el que un varón me diga que no vas a beber porque te pega tu mujer, dicen, híjole, eso es así como me prende el cerillo y es como, ¿cómo voy a permitir que me digan eso, ¿no? Y esto, en esta competencia por ser más hombre, nos metemos en esas situaciones de consumo y donde también los hombres son violentados, nada más que de diferente manera. Por eso esta parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas ha planteado esta parte de la violencia de género, porque no solamente es una cuestión de mujeres, sino también de varones, ¿verdad, Jan? Sí, sí, como comenta la doctora Alejandra, es competencia. El hombre tiende a ser competitivo, entonces no nos dejamos, pero pues no vemos el otro lado de que lo que hace el alcohol con nuestra conducta, que un poquito más adelante voy a hablar de cómo actúa el alcohol y las diferentes drogas a nivel del sistema nervioso central. Y hablando un poquito más de estadística, entre el 25 al 40% de toda esta violencia de género tiene relación con alcohol, y entre un 10 a 30% la otra persona agredida, en este caso la mujer, también tiene este consumo, ¿sale? Entonces está en mucha relación el consumo de alcohol. Es casi el 50% del agresor y del 10 al 30% de la persona agredida. Nos comentan también que la mujer tiene aproximadamente el doble por ciento se duplican las posibilidades de que consuma cuando está siendo agredida. Entonces la mujer tiene un doble daño, por así decirlo. El daño que sufre por la persona que la está agrediendo y el daño al consumir pues alcohol, ¿vale? Como dice Alejandra, son más susceptibles en ciertas situaciones. Por ejemplo, en ese sentido, se escucha muy frecuentemente que en las mujeres adultas llegan justamente a consumir por aguantar o por ser un escape a esa violencia que se está viviendo, o muchas veces por acompañar y entender a la pareja, y entonces empiezan ese consumo de sustancias, mientras que en las adolescentes se está dando esta situación de querer ser iguales que los hombres, pero se están imitando estas conductas dañinas. Pero en ese sentido, algunos de los daños físicos en hombres y en mujeres son distintos, ¿no, Jan? Implican que las mujeres, por nuestra complexión física, tenemos ciertos daños. ¿Nos podrías comentar un poquito al respecto? Sí, ciertos daños. Y bueno, en la pregunta también muchas veces, no sé si se han notado y han fijado, que cuando consumimos alcohol y estamos hombres y mujeres, prácticamente las mujeres se ponen, por así decirlo, llegan en la embriaguez con menos cantidad de alcohol. ¿Por qué es la pregunta?
La respuesta es por una enzima que tenemos, se llama deshidrogenasa alcohólica. Esta enzima lo que hace es procesar el alcohol, ¿sale? Por motivos de evolución y porque el hombre siempre ha tomado más alcohol desde tiempos pasados, el hombre tiene más enzimas deshidrogenasa alcohólica, por lo que podemos metabolizar más rápido pues esta toxina, porque es un tóxico para el cuerpo. Entonces, como la mujer tiene menos, con poquito alcohol, ella llega a la embriaguez un poquito más rápido. Y si tomamos la misma cantidad, yo y ella, pues le va a hacer más daño a ella porque no tenemos la misma cantidad de enzimas. Claro, siempre hay excepciones. Siempre está la persona que aguanta mucho. No puedo generalizar, pero la gran mayoría de sexo femenino tiene menor cantidad de enzima deshidrogenasa alcohólica. Habrá unas excepciones que, pues no, sí tengan igual o hasta más deshidrogenasa alcohólica. Eso depende de las cualidades genéticas de cada persona. Pero sí, y al tener menos, probablemente sí cause un poco de más daño, que pues ya sabemos los daños del alcohol. Más que nada es a nivel hepático, ¿sale? La cirrosis hepática, pero también nos lleva a hipertensiones en las varices esofágicas, que esto nos provoca sangrado de estas varices esofágicas y es grave, ¿sale? Los pacientitos llegan a morir de sangrados por la ruptura de estas varices esofágicas si no se trata a tiempo, ¿sale? Sin mencionar todos los problemas psicológicos que puede causar hacia la pareja, y no solo hacia la pareja, hacia el entorno familiar en general. Oye, y también otra de las sustancias que es muy frecuente que las mujeres consuman y que también tiene que ver con una cuestión legal, pues es el consumo de tabaco, ¿no? Es mucho el consumo. Se hablan las estadísticas de 2-1 entre hombres y mujeres, cuando obviamente las estadísticas antes eran de 6-1. Ahorita cada vez se ha reducido esta distancia. Y las mujeres fuman, pero también, aparte de los daños que ya conocemos que son comunes en hombres y mujeres, ¿con qué otros daños específicamente las mujeres tenemos? Daños específicos. Como el cáncer, toda esta parte que tiene que ver con ser mujer y que se incrementa con el consumo de tabaco, por ejemplo. Sí, muy bien. El alcohol, bueno, ser víctima de la violencia, llámese por alcohol o no, hace más susceptible a las mujeres del consumo de alcohol o de tabaco o de alguna otra sustancia. Hablando específicamente del tabaco, el tabaco puede aumentar la frecuencia de cáncer de mama y cáncer cervicouterino en ellas, sin mencionar también que el tabaco generalmente, no solamente a las mujeres, sino a todas las personas, hay un daño en el endotelio. Eso se traduce a más alteraciones, por ejemplo, infartos, ¿sale? Infartos o eventos vasculares cerebrales, que son las llamadas embolias. Entonces sí, pero la mujer tiene específicamente con el tabaco mayor riesgo a padecer cáncer de mama, cáncer cervicouterino, síndrome de ovarios poliquísticos, sin mencionar los generales, que estamos hablando de cáncer de boca, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, que es lo más común, enfermedad obstructiva crónica. Pero sí, fue... Sí, y a veces vemos como esta parte del consumo de las sustancias, justamente hablaste de tabaco y alcohol, como mínimas, pero esto se asocia mucho a veces esta situación que las mujeres viven de violencia y que encuentran en las sustancias una fuga, un adormecimiento de las emociones, pero que también no solamente pega en la parte física, sino también en la parte psicológica o en parte de la salud mental, que muchas veces hemos hablado en este espacio y que tiene que ver con algunos trastornos a nivel de esta área de nuestra vida. ¿Como cuáles serían, Jan? ¿Qué relación, digamos, tendrá esta parte de la violencia, del consumo y de la salud mental? Hay estadísticas, es por estadística, pero se ha visto que hay ciertas personalidades que están susceptibles también a consumo de sustancias, no solamente alcohol,
tabaco, marihuana. Tenemos pacientes, por ejemplo, si mi paciente también es antisocial, si mi paciente también es un borderline, si mi paciente tiene estas depresiones, también es susceptible a que consuma tabaco, alcohol o marihuana, cualquier tipo de droga, que patología dual, que le dicen patología dual. Entonces, como la violencia propiciada por otra persona, en este caso el esposo o el hijo o el tío o el papá, puede causar una alteración psicológica, que esta alteración psicológica pueda aumentar el riesgo de que mi paciente, o en este caso la mujer, pueda consumir, o sea, susceptible a consumir otras sustancias. Es real la relación. Entonces no solamente estamos hablando de algo único, estamos hablando de ciertas cualidades en conjunto. O sea, no solamente una piedrita, sino son varias piedritas que uno le va aumentando. Pues ya el esposo le tiene violencia emocional. El hijo, pues también. El papá, pues también. ¿Sale? Sin mencionar los problemas que la mujer propia de ella tenga. Entonces, si también tiene algún estado depresivo de ella, o es un borderline, o tiene algún otro, o es una antisocial, o tiene otros rasgos de personalidad, también está más susceptible al consumo de estas sustancias. Entonces no hablamos de cosas aisladas, todos en conjunto, cuerpo, mente, ¿sale? Entonces sí hay relación en todo esto. Y sin hablar de el estrés que se vive ahorita con la pandemia, aumentan los riesgos, no solamente de consumo, sino también de otras patologías. Así es, y fíjate, ahorita que te escuchaba, también pues algo que está muy asociado a estos consumos, también tiene que ver con los trastornos de ansiedad, ¿no? Y que justo con la pandemia, con los niveles de estrés, con vivir situaciones de violencia, el hecho de que tengamos una pérdida en la familia y que no sepamos cómo manejarla, y hablando de pérdida puede ser económica, de salud o de un ser querido, pues se van asociando. Y también si no tenemos como estas habilidades de gestionar nuestras emociones, de que en algún momento llegamos a ser muy impulsivos, como bien dices, son factores de riesgo, son esas piedritas que se van sumando y que hacen las condiciones para que muchas veces tanto hombres como mujeres lleguen al consumo para acallar, para calmar, para evadir esas situaciones, pero que lejos de lograrlo se llega a complicar más, y justamente hablamos de esta violencia. En radio vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí por Facebook. Y entonces, ya, ¿nos podrías hacer un pequeño resumen de esto que hemos estado hablando, o algún mensaje que quieras hacer en lo que regresamos acá con nuestros amigos del Face? Sí, vamos a hacer un pequeño resumen. Perdón, del radio. Sí, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. De la violencia, vemos su definición, que no solamente es hacia una persona, también puede ser hacia algún animal o hacia algún objeto, pero ahorita estamos hablando de la mujer. Y que hay tipos de violencia, ¿sale? Hablamos de la violencia de género, ¿sale? La violencia de género, pues incluyen hombres tanto mujeres, está en relación más que nada pues, por el género, ¿sale? Un ejemplo es que un hombre use una playera rosa y se burlen de él, eso es violencia de género. O una mujer use algún color masculino y se burlen porque usa un color masculino. Pero hablando ya de violencia en pareja, pues tenemos varios tipos de violencia, como es psicológica, emocional, económica, sexual. También hablamos de la estadística, de que en resumen prácticamente más de un tercio de las mujeres pues, sufren este tipo de violencia de género. Y cómo la relación de las drogas aumenta esta frecuencia de la violencia de género. Así es, entonces regresamos aquí a tu programa Saber para Aprender, Aprender para Triunfar, y seguimos con esta temática
que esperemos que sea de utilidad, que identifiquemos justamente que la violencia no es natural, que la violencia no es normal y que desgraciadamente hemos ido aprendiendo a resolver conflictos a través de ella, pero que lejos de resolverlos nos complica y que se ha ido asociando justamente con el consumo de sustancias que todavía magnifica más esta violencia. Y algo también que impacta y que es importante mencionarlo en estos tipos de violencia que decías, Jan, la violencia sexual. Y la violencia sexual en las mujeres es algo de lo que no se habla. En los hombres llega a ser como esta parte de tener que competir por tener más mujeres, por no usar preservativo, porque entonces no se siente o se percibe como menos hombre, pero tiene que ver con la falta de autocuidado y justamente estar en esa competencia. Pero con las mujeres, esta cuestión de que tal vez los hombres no les ha tocado vivir así, o desgraciadamente es algo que ya también se empieza a dar en los hombres, pero la violencia sexual tiene que ver con esta parte de que sales a la calle y tienes que cuidarte hasta cómo te vistes para que no vaya a ser que te vayan a decir algún comentario, o que te tienes que ir cuidando si alguien pasa cerquita de ti para que no te metan la mano, no te toqueteen, o que desde pequeñita uno aprende como mujer a tener que ponerse un short abajo de la falda o andar cerrando bien las piernas para que no nos vayan a ver los calzones, y son cosas que los hombres no lo tienen como identificado, ¿no? Porque no les toca vivirlo. A últimas fechas creo también sí les ha tocado el que pasen y sí les digan un par de cosas, pero digamos es menos esa situación. Y también esta cuestión donde en la pareja, en la vida de pareja, el hecho de que a veces yo no quiero tener una vida sexual porque me lastiman, porque me han golpeado, pero lo vivo como parte de mi obligación en la relación, el de tener relaciones sexuales a pesar de que no quiero, eso es violencia. Y algo también que ha sucedido es que, y que es un delito y como tal hay que nombrarlo, que las mujeres cuando llegan a beber justamente alcohol o alguna sustancia y dan como el consentimiento, se piensa que entonces no es un delito, pero la persona, la mujer está en condiciones donde no está consciente y no está en perdón la repetición, las condiciones adecuadas para tomar esa decisión de iniciar esa vida sexual o ese momento sexual, y eso se le llama abuso sexual. Pero no se vive como tal, no se vive como una cuestión de violencia, porque justamente se justifica por el consumo o se justifica por la condición de estar en pareja. Pero eso nos avienta a riesgos como mujeres, ¿no? Que tiene que ver con infecciones, que tiene que ver con embarazos. ¿Con qué nos podrías decir al respecto? Sí, pues empezando de hablar de esto ya en relación con consumo y en esta parte de violencia sexual, con el consumo de alcohol o de alguna otra sustancia, hablo de alcohol porque es la más frecuente, hay una desinhibición tanto del hombre y tanto de la mujer. Uh-huh. Con poca cantidad hay una desinhibición, con mucha cantidad hay una depresión. Si se fijan, cuando uno consume mucho alcohol, pues no está en sus cabales, estás tirado. Pero cuando hay consumo moderado, hay una desinhibición, ¿ok? Entonces esto aumenta que pues todo esto se dé y aumente, ya que el hombre como no está desinhibido, sea más imprudente. Uh-huh. Entonces, como decía Alejandra, pues ya le avientes el piropo o eres más agresivo en alguna de estos ejemplos, desde un piropo hasta cosas ya más graves. Pues el alcohol sí tiene un factor importante, ya que es un desinhibidor, pero también al contrario, como también grandes cantidades son depresoras. Por ejemplo, imagínense una mujer que tomó grandes cantidades de alcohol y pues cómo se pone uno cuando está en estado de ebriedad grave. Pues no estás en tus cabales, tu estado de conciencia no es el óptimo. Uh-huh.
Entonces ahí es donde podemos o se puede dar el abuso también. Entonces el consumo de alcohol sí aumenta todos estos riesgos. También quiero comentar sobre un poquito de la marihuana y los estados psicóticos que causan. Entonces también estos estados psicóticos, pues hagan de cuenta que al consumir marihuana en algunos pacientes sienten que, o estados de persecución, que uno se siente agredido por cualquier cosa, pues también aumentará la violencia. Imagínense, está la pareja, el hombre es consumidor de marihuana, tiene un ataque psicótico de persecución y pues ¿con quién está? Pues con la pareja. ¿Quién creen que le va a ir mal? Pues a ella. Entonces estos ataques de persecución también pueden ocurrir con el cristal o las metanfetaminas. Entonces aumentamos el riesgo, como vamos a estar más susceptibles a lo que nos pase o hasta llegar a alucinar cosas pues, que no son. Así es, y esto es una práctica muy frecuente y una consecuencia justamente del consumo, y qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces también se justifica esta violencia por ese consumo. Pero aquí el asunto es la invitación, es que la gente acuda a buscar ayuda, que vaya a las instituciones, que comente la situación para que le ayuden tanto a la persona que está consumiendo, que está ejerciendo la violencia, como la persona que está siendo receptora de estas situaciones. También voy a aprovechar, aquí tenemos saludos de Lalo, de allá de Valle, que nos manda a saludar al doctor y a su servidora. Por parte de DIF, allá están, y que también hacen mucha promoción justamente en esta cuestión de la salud, tanto física como mental. Entonces, no es normal, no normalicemos la violencia, es importante buscar ayuda. Y hace ratito, Doc, platicabas, o que nos ibas a comentar un poquito de cómo el alcohol, qué hace en el cerebro, que justamente se altera tanto nuestra percepción, como las emociones, como nuestra conducta, por todos estos cambios que generan las sustancias y que se asocia justamente con la violencia. Y que aparte hay una situación bien específica, que las mujeres consumidoras de drogas están expuestas a vivir la violencia por el consumo o porque son consumidoras, y esta situación de ser consumidoras también somos más estigmatizadas, somos más rechazadas, y entonces eso complejiza también la atención, pero que no es una cuestión de vicio, sino una enfermedad tanto física como mental que hay que atender. Y en eso se me hace muy interesante esto que nos trae el doctor para explicarnos qué sucede aquí en el cerebro. Pero antes de, sí, como dice la doctora Alejandra, como tenemos bien estigmatizado también esto de que la mujer no puede tomar y que la mujer se ve mal tomando o y más consumiendo sustancias, pues esto es algo real que lo vemos a un pobre en la mujer cuando pues, realmente debería ser de manera recíproca, sí, debería ser de manera igual. Voy a hablarles cómo no solamente el alcohol, ciertas drogas también actúan a nivel de una región que tenemos en el cerebro que se llama amígdala, en la parte interna, en la región temporal. ¿Sale? El cerebro está dividido en varias regiones. Esta amígdala está en la región temporal, ¿vale? Ahí adentro en el cerebro. Les voy a platicar un poquito de cómo actúa esta región. Muchos libros la definen como la inteligencia emocional. ¿Por qué inteligencia emocional? Les voy a dar ejemplos para ir aterrizando este concepto. Imaginemos, ejemplo, de chiquitos, imagínense que nos asustó un perro, ¿ok? Nosotros, esa información va al cerebro, va a la amígdala, y la amígdala relaciona este ladrido de perro con algo feo, o si nos mordió el perro, lo relacionamos con dolor, ¿sale? Entonces esa información la guarda en la amígdala y toma esta relación de ladrido de perro, o con el simple hecho de decir perro, nosotros ya estamos asustados. Porque nosotros lo relacionamos con sucesos pasados. Esto es un ejemplo.
Esto nosotros lo podemos llevar hasta cuando, ejemplo, somos víctimas de un papá consumidor, violento. Nosotros ya podemos tener una relación de una figura masculina violenta. Entonces ya vemos o ven a un hombre y ya lo están relacionando con discusiones, con violencia, con insultos, sin saber, o sea, es una relación emocional, ¿ok? Ahora, cuando llega alguna, ejemplo otra vez el perro, pero ya nuestra vida adulta, ya pasaron años, nuestra vida adulta, tenemos esta inteligencia emocional, vemos a un perro y sin darnos cuenta, no sé si les ha pasado, pero ya nos hacemos para atrás. O el perro ladra y ya gritamos o ya echamos un brinco. Y esta situación la hacemos sin pensar. ¿Por qué? Porque la información viaja, desde que vemos el perro, nuestra información va viajando, desde que vemos el perro, viaja al ojo, al nervio óptico, se va a la corteza occipital, se va a la amígdala, en la amígdala procesa y lo relaciona inmediatamente en fracción de segundos con un suceso desagradable. ¿Por qué? O porque nos mordió, o porque nos asustó. ¿Y qué hacemos? Pum, saltamos, brincamos sin pensarlo, sin darnos cuenta. ¿Ok? Ya posteriormente la información va a la corteza cerebral, que es otra zona del cerebro pensante. Esta zona del cerebro te dice, oye, ¿y por qué brincaste? Si el perro está a 5 metros y lo trae el dueño con una correa, con una cadenota gruesa. O sea, eso, ¿por qué hacemos esto? Porque la información primero va a la amígdala y la amígdala no razona, la amígdala actúa. Es, es un proceso de defensa que tenemos el cuerpo. ¿Para qué? Para huir de los riesgos. Entonces, llevándolo, por ejemplo, a otro ejemplo, cuando nosotros decimos algo, que nos enojamos con la pareja o nos enojamos con nuestro papá o con alguna otra persona y nos dicen algo y nos sentimos agredidos, luego la información llega a nuestros oídos, va a la amígdala y a veces contestamos cosas que no queremos contestar o hacemos cosas que no queremos hacer. ¿Cómo? Darle una bofetada, una cachetada, un trancazo a nuestra pareja. Ya después la información llega a la corteza y nos dice, ay, ¿por qué hice eso? Entonces nos ha pasado a todos, llámese verbal o llámese física. A mí me ha pasado. Sale que ay, ¿por qué le di el clásico, las peleas del hermano, ya le diste un zape y no lo pensaste, se te pasó la mano? Son respuestas que la mitad la manda. Y justamente, Jan, fíjate qué interesante, porque es explicarnos desde la parte cerebral qué sucede y que justamente que si desde la infancia estamos expuestos a estas dinámicas de violencia, tendemos a repetirlas, tendemos a estar hipervigilantes y reaccionar, o sea, no es una respuesta pensada, analizada, sino tendemos a reaccionar y justamente eso es lo que va haciendo que caigamos en ese ciclo de violencia y que tendamos a repetir y que no nos demos cuenta. Hay algo bien especial en esta cuestión de la violencia. La violencia tiene ciclos, tiene etapas. Una de ellas es la acumulación de la tensión y como bien dices, puede ser de poco a poquito desde que le damos el zape, dimos un grito, hasta que aventamos algo o a veces dañamos, por ejemplo, un animal, la mascota de la familia, como un mensaje justamente de aventarle a otra persona del a algunos miembros de la familia, pero es un acto violento, que le estoy mandando el mensaje de lastimarte, de hacerte daño. Y luego viene esa parte de la explosión donde perdemos la cabeza, donde no reaccionamos, donde nos cega el enojo, la frustración, lo que traigamos. Y después de que sacamos esa tensión, baja ese malestar, empezamos a respirar y empezamos a racionalizar qué sucedió, qué pasó. Y muchas veces ahí pedimos perdón, pensamos que no lo vamos a volver a hacer y eso se llama luna de miel. En psicología sí le nombramos porque es justamente pensar que todo se va a resolver
que la otra persona me cree que sí así va a ser, incluso el mismo agresor lo ve, pero que si no cortamos justamente estos ciclos, se van haciendo más intensos, se van haciendo más frecuentes, y si tenemos esta cuestión del consumo de sustancias, es muy complicado que se corte. Entonces, de ahí la importancia de acudir a un tratamiento, de revisar de dónde ha aprendido eso. Ahorita, por ejemplo, cada vez más, y eso es maravilloso, que los hombres estén hablando justamente del tema de violencia, de cómo la ejercen, de dónde la han aprendido y de que quieren cambiar, porque también se están dando cuenta de los daños que de manera personal implica, tanto física como mentalmente, como en las relaciones familiares, en las de pareja, en la vida laboral. Esto tiene un impacto también. Entonces, esa parte de atender, de revisar, que es una cuestión de reacción, pero que también son cuestiones aprendidas y que se pueden cambiar y que se pueden modificar, y que también cuando un médico les diga que requieren un tratamiento farmacológico para apoyar el tratamiento psicológico, lo podamos hacer, porque a veces queremos que un fármaco nos quite toda esa historia o esa manera de reaccionar, y no va a ser así. O también pensamos que solamente la parte psicológica nos va a ayudar, y no es así. Generalmente es importante hacerlo de la mano, y por eso también en el Centro de Integración les invitamos o les proporcionamos un tratamiento integral. Está el médico, están nuestras compañeras de trabajo social, está su servidora en la parte de psicología, y generalmente los problemas de salud física y de salud mental tendrían que estar tratados así, de manera integral. Y pues estamos casi a punto de terminar nuestro programa el día de hoy sobre mujer, violencia y consumo de drogas, y me gustaría que el doctor Giancarlo nos comente o nos haga un cierre, o qué nos puede proponer con respecto a este tema. ¿Con qué quisiera cerrar? Y que todos nuestros radioescuchas y que nos siguen en Facebook, también por ahí saludamos a Bere, a la licenciada María Elena, que nos está aquí acompañando, de la directora del Centro de Integración Juvenil, a todos los que nos acompañan de Facebook de Radio Esperanza. ¿Con qué mensaje quisieras ir cerrando, Giancarlo? Muy bien. Como es el centro de la plática, que realmente el consumo de sustancias, llámese legales o ilegales, porque minimizamos pues el alcohol, ya lo vemos como normal, es un factor de riesgo para propiciar la violencia, no solamente hacia la mujer, a la violencia en general, ¿sale? Posteriormente, los que les comentaba de esta región, toda esta región está afectada por todas estas múltiples drogas, desde el alcohol, crack, cocaína, metanfetaminas, todo esto está alterado. Si de por sí ya tenemos una infancia mal, y luego con el consumo del alcohol o marihuana o metanfetaminas, todo esto se va a potencializar. Y si continuamos en un abuso continuo de estas sustancias, pues es un cuento de nunca acabar. Entonces los invito a, si están teniendo este tipo de problemas, al centro de integración. Ahí estamos, un grupo integral, porque todos estos problemas se tratan de manera, ¿cómo se le puede decir? Grupal, o sea, no solamente es el cuidado del médico y de la salud, sino también es de la salud mental. Integral, sí, integral. Entonces sí, este mensaje, la droga realmente sí aumenta, no lo digo yo, lo dice la estadística, sí aumenta la violencia de género, principalmente el alcohol, y que busquen ayuda, ¿vale? Así es, y entonces también en esta cuestión que comenta el doctor Giancarlo Cruz Marín, es justo que la violencia y las adicciones, el consumo de sustancias, nos deshabilitan a nivel en las funciones cerebrales, nos deshabilitan en el manejo, en la regulación emocional,
nos deshabilitan en la práctica, en las cosas prácticas de nuestra vida diaria, nuestras habilidades en el deporte, en las relaciones interpersonales. Entonces justamente les invitamos a que sigan todos estos programas que tiene Radio Esperanza con esta información para mejorar nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestras relaciones interpersonales. Y también los invitamos y las invitamos al Centro de Integración Juvenil para que busquen ayuda si la situación específicamente tiene que ver con el consumo de sustancias. También estamos dando atención a personas que tienen alguna otra situación de salud mental, que acudan a su centro de salud, que acudan a las instituciones, por ejemplo, al Instituto de la Mujer aquí en Salamanca, que acudan al Ministerio Público a denunciar si hay una situación de violencia, que busquemos ayuda. Como dice el doctor, es importante alzar la voz y buscar ayuda para bien personal, para bien de nuestra familia, para bien de la sociedad. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Le agradecemos al doctor Giancarlo esta visita, que esperemos no sea la última y que esté acá más con nosotros y nosotras, acompañándonos y darnos información importante. Nos vemos pronto y muchísimas gracias por su atención. Bonita tarde.